Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Buenas, es un gozo encontrarnos nuevamente para estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el privilegio de estudiar el libro de Marcos. Jesús se encontraba en Jerusalén. Era la última semana antes de dar su vida en rescate por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Muchos judíos intentaban matarlo. Le acosaron con diferentes preguntas con el fin de ponerle en problemas. Dos grupos rivales del judaísmo, los fariseos y herodianos, se unieron para presentar una pregunta sobre un tema que mantenía dividida la sociedad judía. Era el tributo. Según su respuesta, estaría implicado contra un grupo, el que tendría motivos para acusarle y restar más su autoridad, e inclusive llevarle hasta la muerte. Jesús responde sabiamente después de pedir un denario, con la frase: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», quedando maravillados con su respuesta. Nuestro pasaje de estudio hoy es Marcos capítulo 12 del 18 al 34, con el tema Jesús responde. En nuestro pasaje nos encontramos con otro grupo que fue a Jesús para ponerle a prueba, los saduceos, con la pregunta sobre la resurrección. Asimismo, Juan Marcos nos narra la última pregunta realizada a Jesús por un escriba. A diferencia de los otros, este no odiaba a Jesús y tenía una buena actitud. Acompañemos a Juan Marcos con la actitud del escriba ante estos interrogatorios, reflexionando y aplicando a nuestras vidas las lecciones que aprenderemos. Distintos grupos de judíos iban con Jesús a cuestionarlo. Después del enfrentamiento con los fariseos y los herodianos, Jesús tuvo un encuentro con los saduceos. Los saduceos eran una secta minoritaria del judaísmo, pero entre sus filas se encontraban los personajes más ricos y poderosos de la nación. Por ejemplo, la familia del sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos. Aunque menores en número y popularidad que los fariseos, ocupaban puestos importantes en el Sanedrín, la corte suprema judía, y en términos generales políticos cooperaban con las autoridades romanas. En cuanto a sus creencias, solo admitían la autoridad del Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, y rechazaban las tradiciones orales observadas como obligatorias por los fariseos. Ellos negaban las verdades de la resurrección, el juicio futuro y la existencia de los ángeles y espíritus. Después de dirigirse apropiadamente a Jesús como maestro, inventaron una historia sobre 7 hermanos que sucesivamente cumplieron la obligación del matrimonio por levirato con la esposa del primer hermano. Pero los 7 murieron sin dejar descendencia. Luego murió también la mujer. Esta se basaba en los reglamentos mosaicos tocante al matrimonio por levirato o del hermano del esposo, que encontramos en Deuteronomio capítulo 25. Si un esposo moría sin dejar heredero varón, su hermano, soltero, o si no tenía, su pariente más cercano, debía casarse con la esposa del difunto. El primer hijo de esa unión recibía el nombre del hermano muerto y era considerado como su hijo. Esta práctica tenía el propósito de evitar la extinción de una línea de familia para mantener intacta la herencia familiar. Ellos le preguntaron a Jesús: en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos sería esposa?
Desde luego, al no creer en la resurrección, claramente su objetivo era ridiculizar a Jesús y su enseñanza. Para ellos, esta vida era el todo. Ante tal pregunta, respondiendo Jesús, les dijo: erráis también en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Jesús mencionó dos razones por las que ellos erraban engañándose. Lo primero, ignoraban el verdadero significado de las Escrituras, y no solo su contenido. Lo segundo, ignoraban el poder de Dios para vencer la muerte y dar vida. Ampliando las respuestas, comienza con la segunda. En la resurrección, las personas no se casarán, es decir, no contraerán matrimonio, ni se darán en casamiento, es decir, un matrimonio arreglado por los padres, sino serán como los ángeles. El matrimonio y la procreación de los hijos es para esta vida. Los ángeles cuya existencia negaban los saduceos están en los cielos, inmortales en la presencia de Dios. No tienen necesidad de relaciones matrimoniales ni de tener descendencia. Sus vidas se centran totalmente en la comunión con Dios. Así será en la vida futura para las personas que tienen una relación correcta con Dios. La primera, Jesús apela a un libro de Moisés del Pentateuco. Cuando Dios habló a Moisés en la zarza, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso está en Éxodo 3:6. Esto implica que era una relación continua, de entender que los patriarcas todavía estaban vivos. Si no fuera así, Dios no habría dicho que era el Dios de los vivos patriarcas. Y la fidelidad de Dios en el pacto garantizaba implícitamente su resurrección corporal. Jesús interpreta y concluye: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Reflexionemos. Un terrible error. Es fácil cometer el mismo terrible error de los saduceos. A veces creemos firmemente en lo que otros dicen o en nuestras tradiciones. En ocasiones estamos dispuestos a escuchar cualquier enseñanza que nos parezca atractiva y que nos prometa buenas cosas, pero no prestamos atención a lo que nos declara la palabra de Dios, e incluso decimos no creer en lo que allí se dice. Debemos grabar profundamente en nuestros corazones la reprensión que el Señor les hizo a los saduceos, no sea que nosotros mismos caigamos en errores terribles por el desconocimiento de la palabra de Dios. Esforcémonos en conocer la palabra de Dios y en enseñarla también a otros. Mantengámonos en nuestra vida de fe, en el resucitado de los muertos por medio del poder de su Espíritu, que nos lleva a vivir por el poder de Dios. Confiemos que un día Cristo nos levantará de los muertos y transformará completamente nuestra vida, dándonos un nuevo cuerpo glorificado, y juntamente viviremos por la eternidad con nuestro Padre Celestial. Después de atender a los fariseos, herodianos y saduceos, Juan Marcos nos narra la última pregunta realizada por un escriba, quien manifiesta un interés muy diferente a los anteriores. Este escriba había oído la discusión de Jesús con los saduceos y estaba sorprendido por las buenas respuestas dadas por Jesús. La labor de los escribas consistía en estudiar y enseñar la ley divina. Tradicionalmente estos hablaban de 613 mandamientos individuales de la ley mosaica. Debían de cumplirse junto con los mandamientos de Dios. Probablemente este era fariseo. Él le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La respuesta de Jesús fue más allá de la debatida clasificación de los mandamientos que tenían. 365 negativos y 248 positivos.
y la diferencia entre los estatutos más pesados y los más livianos. Le trae a la memoria la Escritura y responde: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este conocido credo era recitado 2 veces al día, en la mañana y en la noche, por los judíos devotos. Afirmaba la base de su fe judía. El mandamiento, amarás al Señor tu Dios, llama a una entrega a Dios que es voluntaria, personal, completa y sincera, enfatizándolo con la palabra todo, relacionando varios términos con la personalidad del ser humano. El centro de control es el corazón, la vida consciente en sí misma, el alma. La capacidad de pensar, la mente, y las capacidades del cuerpo, las fuerzas. Jesús abarca que el ser humano debe amar a Dios sobre todo su ser y con todas sus facultades. Aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue más allá en su contestación y también le indicó cuál era el segundo mandamiento de más importancia. Sigue Jesús diciendo: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De la manera que hacemos con Dios, hay una entrega similar para con el prójimo. Esto es, aquel que está cerca, refiriéndose a cualquier ser humano. Se toma complementario e inseparable del primer mandamiento, de la manera en que me ame a mí mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos, porque el amor sincero a Dios y al prójimo es la suma y sustancia de la ley y los profetas. Cumplir estos mandamientos es cumplir todos los demás. El escriba quedó contento con la respuesta de Jesús, reconociéndolo como maestro, que había dicho la verdad, y se lo expresó repitiendo: que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Él sustituye entendimiento en vez de mente, agregando otro detalle que va muy de acuerdo con la enseñanza bíblica. Es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús vio que el escriba había respondido sabiamente y le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Nuestro Señor ensalzó la actitud de este escriba y reconoció que estaba cerca del reino de Dios. Este hombre comprendía las cosas espirituales y estaba abierto a la enseñanza de Jesús. Jesús había contestado eficientemente todas las preguntas hechas desde sus oponentes hasta este escriba, que nadie más se atrevió a preguntarle. Reflexionemos. El Señor uno es. La palabra de Dios afirma que hay un solo Dios. Él es el creador y sustentador de todo cuanto existe, y fuera de Él no hay ningún otro. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos, y se ha revelado a través de su palabra y de Jesucristo, su Hijo. Pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente se ha inventado otros. Por lo tanto, la primera cuestión con la que nos tenemos que enfrentar no es si creemos o no, porque como la experiencia de siglos ha demostrado, el hombre siempre ha creído en algo. El punto fundamental es creer en el único Dios verdadero y que Él gobierne nuestras vidas. Sigamos reflexionando. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser. El escriba enseñaba muchas leyes y mandamientos. Comprendió de que Dios solo quiere una cosa: todo nuestro amor.
Esto es imposible para nosotros. Nos amamos demasiado a nosotros mismos y así estamos en conflicto con Dios. Somos sus enemigos, vivimos en nuestros deleites y pecados. Es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. El amor hacia Dios solo puede surgir como una consecuencia del perdón recibido. Por eso Dios nos envía a su Hijo a dar su vida, sufriendo y muriendo en la cruz, para que nosotros vengamos a confesar nuestro pecado arrepentidos y Él nos perdona. Al gozar de su perdón, entramos en esa relación de hijos y derrama su amor en nuestros corazones y comienza a satisfacer toda nuestra vida, llenando ese vacío que teníamos de Dios. Ese amor se manifiesta en acciones concretas hacia Dios. Como sus hijos, lo manifestamos a través de la obediencia a su palabra. De esa manera podemos amarlo con todo nuestro ser. Sí, solo de esa manera podemos amar a Dios con todo nuestro ser. Sigamos en nuestra reflexión. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos primeramente a Dios, necesariamente debemos amar a nuestro propio prójimo, que lleva la imagen de Dios. Al tener nuestra relación con Dios, brota esa fuente de amor que proviene de Él y fluye a través de nosotros a nuestro prójimo. Dios nos da los recursos que necesitamos para manifestar su amor a nuestros prójimos. Una buena medida del amor a nuestros prójimos es la siguiente: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo con acciones concretas de la mayor expresión de nuestro amor, de lo que quisieran hacer con nuestras vidas, haciéndoselo para ellos. Ante la respuesta de Jesús a estas preguntas, te animo a creer en Dios como tu Señor, aceptando a su Hijo Jesucristo como tu Salvador, siguiéndole como su discípulo y viviendo, amando al único Dios con todo tu ser, manifestando su amor para tus prójimos, confiando en que Jesucristo un día vendrá por ti, y si murieres, Él te resucitará con un cuerpo glorificado para estar con nuestro Padre Celestial por la eternidad. Que Dios les bendiga más. Se les ama. Feliz semana. Tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado.